Bueno, señores estudiantes, como les decía, ¿no? Vamos a comenzar. Les voy a dar el contenido programático o como se conocía anteriormente el organizador gráfico de esta unidad. El día de hoy en la tarde les voy a generar la tarea, ¿no? Que tenían que subirme. ¿Qué va en esta primera tarea? La primera carátula con sus datos generales, ¿no? Nombre, apellido de ustedes. La segunda, la carátula que indicó el compañero o vicerrector. Y la tercera es con el organizador gráfico, ¿sí? O los contenidos programáticos que vamos a ver en esta unidad, ¿sí? Entonces, por favor, este es el organizador gráfico de esta unidad. Así que, por favor, tomen una captura de pantalla, ¿sí? ¿Listo? ¿Ya la tomaron? Sí, listo. Bueno, comenzamos con la materia, ¿sí? Dice, la química está en todos lados. ¿Por qué creen que inicio con esta diapositiva, no? ¿Por qué creen? Señor Encalada, ¿qué cree usted? Nada. Verán que todo eso va en actuación en clase, ¿no? Señor Paredes, Diego, ¿por qué cree que les puse esto como primera? Solo hagan un análisis nomás. La química está en todos lados. Porque sabes como que Nada. A ver, señorita Vélez, ¿qué me puede decir usted? Que sí, porque la podemos encontrar hasta en la comida, la flora, la fauna, en todos lados. Bueno, señor Martínez, porque todos estamos, por así decirlo, unidos por átomos, entonces la química ya habla de átomos. bueno. A ver, señorita Hinojosa, Porque en la química está en todos lados porque por ejemplo, podemos ver elementos, moléculas que elementos como en la tabla periódica y moléculas como las que vamos a ver, entonces en la comida también las podemos encontrar. bueno. A ver, señorita Barrera, me estaba levantando la mano. Porque se hacen diferentes mezclas en cada producto que encontramos. Bueno, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? La química no solamente son átomos, la química no solamente son elementos químicos, ¿sí? La química, también en la química utilizamos mezclas, combinaciones, compuestos. Vean, por eso es muy importante, ¿no es cierto? En nuestra vida diaria la química, ¿sí? Vean, aquí tenemos combinaciones para formalizar artículos de estética, ¿no es cierto? Vean, alimentos, el agua, ¿sí? Es un compuesto químico. Vean aquí estamos haciendo mezclas, ¿no? Como decía la señorita, en los alimentos. Vean, por eso es muy importante. Y vean en nuestro organismo, ¿sí? Tenemos elementos básicos como el carbono, hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otros elementos secundarios que ya vamos a ver en este año, ¿no es cierto? Vean, por eso es muy importante esto, la química, porque la encontramos en todas nuestras actividades. Pero vean, como les decía, por favor, esto no está en el libro. Pueden tomar las capturas de pantalla mientras yo sigo explicando, ¿no? Para que hagan su respectivo organizador gráfico de la primera parte de la materia. Entonces, la definición de química. Señorita Aro, por favor, me ayuda. La química es ciencia que estudia las composiciones, estructuras y propiedades de la materia, así como los cambios durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Bueno, aunque no le podía escuchar muy bien, señorita Aro, porque tiene un fondo en su casa, ¿no? Señor Benalcázar, por favor, me ayuda con la lectura.
La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Ya, muy amable, gracias. Vean, aquí tenemos tres palabras fundamentales, ¿no es cierto? Composición, materia y la energía. Son palabras fundamentales, ¿no es cierto? Para poder estructurar esto que es el estudio, ¿no es cierto? O la definición de la química, ¿sí? Ciencia, como les decía, la ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque se ayuda con el método científico, ¿no es cierto? Materia, vean, materia es algo fundamental que estamos formados todos los seres humanos y todos liberamos o acumulamos energía. Por eso es muy importante esto, ¿no es cierto? Vean, por eso es muy importante, ¿no es cierto?, el estudio de la química. Me permiten un ratito porque ya se me trabó. Listo. Como les decía, también tenemos el concepto de materia, ¿no es cierto? Vean. A ver, señor Coral, ayúdeme con la lectura, por favor. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por nuestros sentidos. Ejemplo, el agua, el aire, las mesas, etc. Ya, muy amable, gracias. Vean, como dice, todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por nuestros sentidos. Señorita Pérez, nosotros el aire, o mejor dicho, ¿el aire ocupa un lugar en el espacio? A ver. Sí. Cuando me digan sí, no, me pueden decir el por qué no. ¿Por qué, señorita Hinojosa? No sé, Alicia no sabía decir. A ver, señor Coral. Sí, el aire sí ocupa un lugar en el espacio. Bueno. Vean, el aire nosotros ¿Qué, lo profe? podemos percibir, ¿no? ¿Alguien quería hablar? Sí, profe, que el aire es un compuesto de, o sea, que es el oxígeno. Bueno, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Uno de los compuestos de la atmósfera del aire es el oxígeno, ¿no es cierto? Nosotros al oxígeno le podemos poner en algún recipiente. A ver, ¿alguna otra respuesta? Tanques. Ya, muy bien, sí lo podemos, ¿no es cierto? Vean, ¿por qué les hago esta pregunta? Ahorita que estamos en esto de la pandemia, ¿no? Vean, se necesitaba bastante oxígeno medicinal, ¿sí? Al colocarlos, como decía el estudiante, ¿no es cierto?, en tanques, esto ya tiene un peso, ¿no? Vean, por eso materia es todo lo que ocupa un lugar de espacio, tiene peso, tiene masa, ¿sí? Al tener peso y masa, ¿no es cierto?, ya es materia. Otro de los conceptos, vean, ¿de qué depende básicamente la materia? Depende de dos factores fundamentales, de la temperatura y la presión. Ustedes saben que la temperatura juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, en nosotros, y la presión más aún, ¿no? La presión atmosférica. Si no hubiera esta presión atmosférica, nosotros básicamente, como les puedo decir, estaríamos flotando en el ambiente. Estos dos factores, tanto la presión como la temperatura, nos produce tres estados de la materia básicos: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Pero tenemos un cuarto estado, ¿no? Que es el estado coloidal, que es el estado gelatinoso. ¿Sí? Este estado surgió a raíz del estudio de la célula, ¿no es cierto? Del citoplasma de la célula. El citoplasma de la célula no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, sino esa manera como una gelatina. De ahí salió el cuarto estadio, ¿no es cierto? El estadio coloidal o gelatinoso. Pero ¿de qué depende, no es cierto? Vean, estos tres estados, sólido, líquido y gaseoso, de acuerdo a la temperatura y la presión, pueden pasar de uno a otro. ¿Sí? Del estado gaseoso a líquido, ¿no es cierto?, se llama condensación. De líquido a gaseoso
se llama evaporación. ¿Sí? De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. De sólido a gaseoso, aquí mucho ojo, ¿no? Aquí hay que tener especial cuidado. Cuando pasa del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, mucho ojo, por favor, vean que le estoy aclarando, se llama sublimación. Y asimismo, del estado gaseoso al estado sólido, deposición. ¿Sí? Entonces, como les decía, los tres estados pueden pasar de uno a otro, ¿no? Esto muy importante. Dentro del concepto también tenemos lo que es la energía. Y la energía, simplemente en una sola palabra, significa trabajo. ¿Sí? Entonces, la energía es la capacidad que tienen todos los cuerpos para efectuar un trabajo. Tenemos dos tipos de energía fundamentales. ¿Alguien me puede decir cuáles son estas? A ver. Cinética, Ya, muy bien. La energía cinética y Energía energía. eólica. No, Solar. no. Esos tipos de las cuales se desprenden las anteriores. Mejor dicho, de las dos principales tenemos las que ustedes me están mencionando. La cinética, sí. ¿Cuál es la otra? A ver. Potencial. Exactamente, tenemos las dos, ¿no? La energía cinética y la energía potencial. A ver, señorita Paredes, por favor, déme leyendo lo que dice el concepto. El concepto de energía está relacionado con la capacidad de generar movimientos de movimiento o lograr la transformación de algo. En el ámbito económico y tecnológico, la energía hace referencia a un recurso natural y los elementos asociados que permiten hacer uso industrial del mismo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Vean, es la capacidad, ¿no es cierto?, de realizar un trabajo o transformar en algo. Por eso, acá arriba dice, capacidad que tiene la materia de producir en forma de movimiento, luz y calor, ¿no es cierto? Vean, si hablamos por ahí me mencionaban de la energía eólica. Vean, del movimiento de las aspas, ¿no es cierto? Se produce energía eléctrica. Vean, ¿no es cierto? Transforma, vean, de este tipo de movimiento. A ver, señor Rivera, energía potencial, por favor, me ayuda leyendo. Energía que posee una sustancia gracias a su posición en el espacio o su composición química. Ya, muy bien. Señorita Andino, por favor, energía cinética. Energía que posee una sustancia gracias a su movimiento en el espacio. Ya, muy amable, gracias. Aquí tenemos dos palabras, posición y movimiento. ¿Qué nos puede decir estas dos palabras? A ver, señorita Morales, cuando digo posición. A ver, señorita Kilka. Posición se me hace como Un ejemplo que ya, tiene un para que se lugar, haga más fácil. Ya. Dígame un ejemplo. que eso tiene un lugar, Pero tiene eso no una es, posición en vez de pero no es de decirlo ejemplo. así. A Un ver, lugar sería una montaña. perdón. Un lugar sería una montaña. No tanto. A ver, un ejemplo práctico. ¿Ustedes han visto jugar béisbol? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya. La persona que tiene la pelota. A ver, señor Burgos. Es, digamos, como cuando, digamos, está alguien con un arco y quiere tirar la flecha. Cuando está tirando la flecha es
potencial y cuando ya tira la flecha se convertiría en energía cinética o Ya, algo muy así, me bien. imagino yo. Sí, sí, muy bien. Está muy bien el ejemplo, ¿sí? La energía potencial es la energía acumulada en un cuerpo, ¿sí? Esa es la energía potencial. En este caso, como decía el señor Burgos, ¿no es cierto? La flecha todavía en posición de la persona que va a lanzar la flecha, ¿sí? Esa es la energía potencial. Pero cuando lanzamos la flecha o suelta la flecha, sería, ¿no es cierto? Ahí ya se transforma en energía cinética, ¿sí? Porque está realizando el movimiento, ¿sí? Muy bien. Dentro de estas dos, vean, potencial y cinética, tenemos la energía mecánica, la energía calórica, la energía eléctrica, la energía química y otros tipos de energías, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de energías. Espérense un momentito, otra vez se trabó esto. Entonces tenemos los diferentes tipos de energía, ¿no? Bien. La energía mecánica, como les decía, ¿no es cierto? Bien, tenemos en este caso de la energía eólica, tenemos de la energía eólica, perdón, calórica, luminosa, química, eléctrica. Vean, en fin, algunos diferentes tipos de energías, ¿sí? Pero que se desprenden de las dos principales, de la energía potencial y de la energía cinética, ¿sí? Aquí tenemos una clase de energía, ¿sí? La energía sonora, ¿sí? Vean, aquí les pone un ejemplo los parlantes, ¿no? No sé si ustedes tienen algún parlante grande y ustedes ponen la mano delante del parlante, parece como que saliera un vientecito, Sí. ¿no es cierto? Vean, para los que son curiosos, ¿sí? Otro tipo de ejemplo de este tipo de energía, cuando explota, digamos, explotó un tanque de gas, ¿sí? Y dicen, hubo daños a 1 kilómetro a la redonda. Vean, estas ondas van por el aire, ¿no es cierto? Y chocan con algún sitio y provocan, ¿no es cierto? Si es que choca con el vidrio, produce daños, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de energía. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Está quedando claro esto? ¿Sí? Bueno, como decía, para la química es importante también relacionarse con otras ciencias, ¿sí? Se relaciona con la biología, con la geología, con las matemáticas, con las ciencias medioambientales, con la física, vean, con la ingeniería, ¿sí? Con la medicina, las ciencias de los materiales, la metalurgia, las ciencias sociales, en fin, la agricultura, vean, con la biología y también con el medio ambiente, ¿no es cierto? Es muy, muy importante el estudio. Aquí vamos a ver, nos ayuda a ver los diferentes cambios que se producen en la naturaleza, ¿no es cierto? Los cambios ambientales. Con la geología, la ingeniería civil, la ciencia de los materiales, la metalurgia, vean, la resistencia que tienen los distintos materiales, ¿no? Que se va a utilizar. Con la medicina, en la farmacia, vean, es muy importante, ¿no es cierto? Estas relaciones que tiene la química con otras ciencias. En la agricultura, vean, en la fabricación de compuestos químicos como los pesticidas. En la arqueología, vean, hay una sustancia que se llama del carbono 14, que nos ayuda a establecer, ¿no es cierto?, la edad de los restos fósiles que se pueden encontrar. Por eso es muy importante la química y su relación con las otras ciencias. Bueno, ustedes saben que la química utiliza el método científico, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es el método científico, señorita Paredes? Por favor, ¿me ayuda leyendo? Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y anunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permiten obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Bueno, método significa camino, ¿sí? Meta, ¿sí? Camino para llegar a un fin, ¿sí?
básicamente es el método científico. Es el camino, ¿no es cierto?, que tenemos que utilizar para llegar a algo, utilizando la ciencia. Pero ¿cuáles son los pasos de esto? ¿Sí? Primero tenemos la observación. Si no hubiera la observación, ¿qué pasara? A ver, señor Coral. No se podría hacer nada. Ya. A ver, señor Cedeño, ¿qué me puede decir usted? Si no hubiera la observación, ¿qué pasara? No podrían sacar un resultado y no podríamos seguir investigando. Ya, muy bien. Vean, si no hubiera el primer paso de la observación, no se hubieran podido desarrollar las distintas ciencias, ¿no? Porque gracias a la observación se produce en nosotros, ¿cierto? Ese, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo puede ser la palabra? Esa forma, ¿no es cierto? De tratar de crear nuevo conocimiento, sí, esa espinita de saber por qué se producen los distintos fenómenos. Vean. Entonces, es muy importante la observación. Luego de haber observado un hecho, ¿no es cierto? Generamos la hipótesis. La hipótesis básicamente son teorías, ¿no? ¿Sí? Son formulaciones, conceptualizaciones, las cuales tenemos que se debe predecir, ¿no es cierto? ¿Por qué se producen esto? Luego llevar a un experimento. Este experimento tenemos que tener resultados, pueden ser positivos o negativos. Y luego subirlos a teorías, pero esas teorías también tienen que ser comprobadas, ¿no es cierto? Una vez que son comprobadas, suben a lo que se llama ley, ¿sí? Por eso es muy importante esto del método científico, ¿no? La química, como ya les dije, utiliza el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Señorita Armas, por favor, ¿me ayuda leyendo? El Sistema Internacional de Medidas es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en la mayoría de los países y es la forma actual del sistema métrico decimal. El sí también es conocido como el sistema métrico. Ya, muy bien. Vean, este sistema métrico internacional, ¿no es cierto?, nos ayuda, es un programa estandarizado, ¿no es cierto?, en muchos países que nos ayuda como un sistema de medición, ¿sí? Antiguamente se utilizaba el sistema inglés, ¿sí? Pero tenía algunas fallas, por eso se creó un sistema único a nivel internacional para que sea adoptado por los países, ¿no? Y las mediciones sean más exactas. Este sistema métrico internacional se basa en 4 parámetros: tiempo, volumen, peso y longitud. ¿Sí? El tiempo, la unidad básica es el segundo. En el peso es el gramo. En el volumen es el litro. Y en la longitud es el metro. De aquí nacen múltiplos y submúltiplos, ¿no? ¿Sí? El metro, hablando del metro, tenemos una medida estándar, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuántos centímetros tiene un metro? 60. 100. Ya, muy bien. 100 centímetros, ¿no? Tiene un metro. De aquí hay medidas sobre esto y bajo esto, ¿no es cierto? Entonces ahí se dice múltiplos mayor, submúltiplos menor. Vean, aquí dice milímetro, centímetro, decímetro, decámetro, hectómetro, kilómetro, ¿no? Son medidas que vamos a medir distancias. Asimismo con el volumen, ¿no? Vean, aunque generalmente el volumen es sobre metros cúbicos. Dentro de este sistema internacional de unidades, ¿no es cierto?, tenemos las magnitudes y cada una de las unidades. ¿Cuáles son las magnitudes? La longitud, masa, tiempo, intensidad, temperatura, intensidad de corriente y cantidad de materia. La unidad
de la longitud es el metro, masa, el kilogramo o gramo, tiempo, como ya les dije, el segundo, intensidad luminosa la candela, temperatura absoluta, grados Kelvin. Pero ustedes saben que también aquí hay los grados centígrados y los grados Fahrenheit, ¿no? Aquí en el ecopaís, ¿cuál de estos utilizamos? ¿Kelvin, centígrados o Fahrenheit? Centígrado. Centígrados, ¿cierto? Utilizamos la escala centígrada o Celsius, que también se llama. La intensidad de corriente tenemos el amperio y la cantidad de materia, que es la mol. Bueno, no sé si tienen ustedes aquí alguna pregunta. ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno, por favor, el día de hoy, como les dije, tienen que subir las evidencias, ¿no? Ya les voy a generar la tarea. ¿Sí? Las evidencias de hoy es la carátula, ¿no es cierto? Las 3 carátulas, son 3 evidencias. ¿Sí? Y por favor, seguir haciendo los organizadores gráficos de la materia. La materia que les di el día de hoy ahorita no está en el libro. Solamente lo que consta es el método científico en el libro. ¿Sí? Por favor, realizar el organizador gráfico, ¿no? Bueno, señores estudiantes, nos vemos la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Dicen. Sí, señorita. Dicen, disculpe, ¿por qué 3 carátulas? A ver, no te escuché muy bien. ¿Por qué 3 carátulas? Yo se entendía. La primera carátula, a ver, la primera carátula siempre son sus datos generales. Siempre cuando comienza un año, un cuaderno tiene que tener sus datos generales. ¿Sí? La segunda es la que les indicó ahora en el minuto cívico el señor rector, donde viene fecha de inicio, fecha final. Y la tercera, que es el organizador gráfico que les dije que tomen la captura de pantalla. Ahí están las 3. ¿Listo? Es que tenía entendido que la otra era como organizador gráfico, entonces por eso dije otra carátula. No, por eso, o sea, el organizador gráfico no es carátula, pero va dentro de las carátulas. Está bien, y de ahí los organizadores gráficos de la materia que me dice ver hoy, ¿verdad? Claro, fecha de inicio, fecha final, todo eso. Ya, Y de sus datos generales, nada más. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego, señores estudiantes.